Hola, bienvenidos al podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K Philosophy y autor del libro La ciencia de la pérdida de peso. Hoy me acompaña un personaje, don José Cortés. Don José Cortés es una persona muy querida en Costa Rica. Ha sido productor o director, ambos. De todo un poquito. De todo un poco, sí. De series que ha habido acá en la televisión nacional y es un gran cuentacuentos. De hecho, don José, se dice que cuando uno cuenta historias conecta más con la gente que cuando datos duros, porque Sí, venimos de historias en donde la gente se sentaba alrededor del fuego a conversar y a contar historias, y esa es la forma en como hemos aprendido desde niños. Entonces, don José, ¿qué le parece si nos cuenta hoy un poquito su historia de cómo fue esa transformación de salud? Nada más menciono, don José fue paciente mío cuando no existía Philosophy todavía, y tuvimos una bonita experiencia. Don José me buscó, pero no lo voy a adelantar. Preferiría que don José nos cuente un poquito la historia. Bueno, me encanta estar aquí porque en realidad creo que el aspecto testimonial, así como lo mencionaba Donald, el cuentacuentos, ¿verdad? Yo creo que eso se ha perdido en este país. Uh-huh. Yo no soy un echacuentos. Bueno, para llegar tal vez a un par de amigas en la vida, pero sí tengo esa tradición oral desde el tiempo de mi papá, que él fue hijo de un presidente y no fue a la escuela. Fue muy curioso. ¿Ah, sí? Tiempo de León Cortés. Y papá era un contador de cuentos maravilloso. A su alrededor se llenaban los amigos y te transportaba a la época donde hablaba, ¿verdad? Con una memoria privilegiada. Yo creo que es forzado a tener una buena memoria y posiblemente es un tema a discutir, pero he heredado también una buena memoria. Uh-huh. En mi familia la gente tiene una memoria, sobre todo de largo plazo, muy precisa. Bueno, la historia es muy sencilla. Papá diabético, mamá diabética, un tío por el lado de Cortés le cortaron las piernas, por el lado de mamá, un primo hermano con el apellido Arias, a los 49 años igual, falleció, no hacía caso, no tengo nada en contra de la religión, yo creo mucho en Dios, se metió a la religión, decidió que Dios lo curó, se tomaba unas milkshake y falleció. Uh-huh. Entonces, a ver, dentro de la tradición científica no probada, porque eso es muy interesante, ayer hablaba con uno de mis hijos, sobre un tema de enfermedades mentales. Quiero aclararte, yo soy psicólogo y saqué en mi tiempo 2 especialidades, una en Animal Behavior, en comportamiento animal, y una en fisiología. Eran especialidades que no eran máster, eran posgrados. Okay. Y después me fui por otra más, porque mi pasión fue estudiar. Como digo, tuve un papá que no fue a la escuela y fui su único hijo, y la pasión que él quería es que yo fuera profesional. Entonces estudié, no es que antes costaba más, pero habían mucho menos oportunidades, y me logré graduar también en comunicación con énfasis en producción audiovisual. No habían carreras de film como ahora, ¿verdad? Entonces por eso me dediqué más a la televisión. Volviendo a esto, con esos antecedentes diabéticos en la familia, se decía o se continúa diciendo, usted va a ser diabético, ¿verdad? O sea, usted va a padecer la diabetes tarde o temprano y tiene que cuidarse. En mi caso, lo tomé muy a pecho, me hice deportista. ¿Eso a qué edad? De siempre. Okay. En el colegio corrí pista y campo, uh-huh, que casi nadie lo hacía. Logré ganar el primer lugar nacional en las distancias durísimas, por eso admiro mucho a este corredor nuestro que ya se retiró, Neri Brenes. Uh-huh. La moda, digámoslo así, como ahora es moda ser futbolista, antes los futbolistas no eran de moda, ahora son los rockstars. Uh-huh. En mi tiempo, para ser popular, sobre todo en el colegio, entre las amigas, habían 2 deportes importantes. El básquetbol, el cual lo practiqué. Uh-huh. Yo era pequeñito, te decía, medí 1.80, pero era el repartidor. Y en pista y campo había una distancia que era wow. De hecho, hay una película, Chariots of Fire, o sea, carros de fuego. Correcto. Era correr la milla, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, se corría en la Universidad de Costa Rica. Era como el evento deportivo. Eso era más importante que la media maratón de San Juan y esas cosas, ¿no? Entonces yo era un corredor de milla. Eso era muy duro
porque tenés que tener los dos elementos, aeróbico y anaeróbico. Entonces, me desarrollé mucho corriendo esto. Esto me ayudó a tomar una beca con el básquet e ir a estudiar afuera. ¿Cuál fue el tiempo en la milla? Mira, lo que tratábamos siempre era de bajar de 5 minutos. Ese era no lo recuerdo. Recuerdo mis tiempos de maratón. En maratón logré en New York un 2:58:14. Wow, ¿verdad? súper. Sí, sí. Y te lo menciono porque creo que ahora vamos a hablar de un concepto de cuando algo se cree que no es posible y alguien lo logra, entonces ya no es posible que no se crea que no es posible. Y remitiéndome a la historia de la primer persona que rompió el tiempo de menos de 4 minutos en la milla, Roger Bannister, que fue un hito, y entonces a partir del momento en que lo logra, en el próximo año, un montón de gente logró bajar el tiempo, sí, porque correcto, ya se dieron permiso a hacerlo. Pero bueno, sigamos. Sí. No, era el tiempo, digamos, donde los ingleses, me acuerdo de Sebastián Coe y el otro que competían, eran como el 1-2. Entonces, la milla nos daba posibilidad, digámoslo así, de tomar una beca fuera. Y eso fue lo que me pasó. Entonces yo practiqué en Costa Rica 1500 metros. Recuerdo una anécdota, hablando de cuentos, Rafael Ángel Pérez, en paz descanse, nuestro gran corredor de medio fondo, y don Augusto Tila, que era como un español que vino, que reformaron el atletismo en Costa Rica, organizaron el campeonato nacional y yo iba por la medalla de oro. ¿Cuál fue el agravante? Que 100 metros planos llegaron los limonenses, 200 metros planos, 400. Al llegar a 800, que era mi primera distancia, llegamos 5 competidores. Y de los 5 al final uno no corrió, corrimos los 4 y yo gané el segundo lugar, la de plata. Sinceramente no me esforcé mucho porque venía a 1500, que era lo que yo quería y lo que me dio la beca. Al llegar a 1500 llegué solo. Entonces Rafael Ángel Pérez me dice, vea jefe, aquí no hay más, necesitamos 5 o 6 corredores. Que a estos negritos, con cariño, yo al negro le digo negro, estos negros de limón, unos negrazos que venían sin plata, venían sin almorzar, hagamos una banca, los invitamos a la tapia, almuerzan y corren contra vos. Y convencí como a 12 y fuimos, hay unos lápices, unos sándwiches ahí en la tapia y todo el mundo comiendo. 2 me jugaron sucio y no corrieron, y los otros vinieron. Y corrí contra ellos. En los primeros 400 metros me llevaban 50 metros, ¿verdad? Eran velocistas. Sí. Y así fuimos, ya a los 800 vi que ya se fundieron y gané el primer lugar en 1500. Digo esto porque esa tradición atlética la conservé, eso me alejó del cigarro, del guaro. ¿Por qué? Porque quería ir con una beca. Yo tenía una fantasía, conocer una gringa, como para darle besitos más atrevidos, porque aquí las chiquillas solo de periquito y hablar inglés, y eran 2 cosas que yo podía hacer con una beca. Mis papás no me podían mandar afuera. Entonces, gracias a eso, logré una beca en atletismo y lo combiné con el básquetbol. El básquetbol, pues que jugué con la selección juvenil de repartidor, me permitía también que me regalaran los almuerzos, ¿verdad? Son historias ahí. Entonces, eso, concretamente, con lo que vamos a hablar, crearon que yo era una estructura siempre atlético, 0 guaro, 0 vicios. Yo era voluminoso. De hecho, todavía algunos compañeros me dicen el gordo, porque yo jodía mucho y entonces gordo. Vacilábamos con eso. Entonces jugábamos básquet en el gimnasio nacional, gordo, y me vacilaban. Y yo odiaba que me dijeran gordo porque yo era un tipo voluminoso de 210, 215 libras, con buena masa muscular, ¿verdad? Un poco pesado para correr distancias largas, ¿verdad? Pero para distancias potentes era perfecto mi biotipo. Después de eso, bueno, todos cometemos errores, me casé. Y empieza una vida sedentaria. Sin embargo, con mis hijos muy pequeños, mis 2 hijos mayores, hace 40 años, empecé a disfrutar de las carreras de medio fondo y fondo, que aquí no se daban. De hecho, ahí corrí con Rafael Ángel Pérez, con un famoso colombiano Mora, que era el mejor maratonista de América Latina. Y bueno, y ahí me dediqué. Me acuerdo que la primera carrera San Juan, mi papá que vivía en San Pedro, que era feliz de que yo fuera profesional, me decía, no pases corriendo enfrente de la casa, solo los delincuentes corren. Pasamos 32 corredores, ¿verdad? O sea, era la media maratón de San Juan, icónica. Años después la corrí y la corrió la primera mujer.
que era la que era esposa en ese momento de un amigo, Rodrigo Crespo, la macha Howell, guapísima, alta, una mujer de 1,80 m. De ahí la íbamos resguardando 5, ¿verdad? Porque cuando ella iba pasando por todos lados, las vulgaridades y los gritos era terrible. Con esas estructuras, yo en realidad continué siendo un atleta, ¿verdad? Entonces, yo estaba contra, digamos así, contra esa teoría que yo podría heredar la diabetes, ¿verdad? Mantenía una dieta baja, entre comillas, en azúcares, pero muchos jugos. Me acuerdo el jugo de naranja hoy en día era como mi veneno. Yo me tomaba un galón de jugo de naranja, ¿verdad? Producían las frutas esa química, de la cual vos conoces eso mejor que yo. Y creo que esos eran principalmente los ingredientes. Y harinas, obviamente. Tenía una mamá europea, entonces teníamos mucha pasta. Y por otro lado teníamos una empleada que la quise como una mamá, que echaba tortillas de Turrialba. Y en fin, consumíamos esa cantidad de carbohidratos. Uh-huh. Pero obviamente, recuerdo muy bien, no sé si todavía se da, cada vez que había una carrera en Costa Rica se daba la famosa cena de pastas. Todavía pasa. En la noche, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que la gente se llenaba de azúcares, de energía de fácil consumo, y eso eran las cenas. Entonces, bueno, esa era mi vida. Atlético, después paso a taekwondo, conozco a Aquiles Guancuyán, sacamos la cinta negra y termino inclusive siendo instructor en el gobierno de los Estados Unidos en el ejército bueno, para ayudarme con el estudio. Entonces, taekwondista de verdad, corredor, primero de distancias medias, de distancias largas, o sea, ¿por qué me iba a venir una enfermedad si yo había trabajado toda mi vida para ser una persona atlética? No para ganar, o sea, yo nunca aspiré o tal vez no me veía, digamos, para ganar un primer lugar, pero sí para bajar tiempos, como te decía hace un rato, ya cuando me corrí el maratón en serio, llegar a New York. Lo intenté en Boston y no pude por la famosa cuesta de esta Breakheart, durísima, y yo iba a hacer menos de los 3 minutos, hice 3:01 algo, ¿no? Me propuse y llegué a hacer la de New York, 2:58, ya a una edad casi de 40 años, ¿verdad? Una edad perfecta del maratonista que no está compitiendo para ganar, pero sí para lograr tiempos. Hice mucho farlet, hice mucha pista, obviamente, y llegué a ese tiempo, 2:58:14. Ese tiempo sí lo tengo grabado y tengo la foto, ¿verdad? Entonces, decía yo, no, yo nunca voy a padecer de esta enfermedad. Fui muy sano, tenía un sistema inmunológico maravilloso, antimedicinas, o sea, yo no me tomaba ni un Alka-Seltzer. No sé cuánto, 20 años, no tomaba una pastilla, nada, de nada, un estómago perfecto. Estando en Colombia, ya cuando yo me dediqué al trabajo de la filmación, en una parte alta que hay en Bogotá, sentí un mareo. Conste, yo había trabajado en altura varias veces, en Machu Picchu, en Cusco, en Huaraz, casi 5.000 metros de altitud en Perú, y ahí a unos 2.800 metros. Ayer fui con mi hijo a San Gerardo de Dota, lugar precioso. A esas altitudes sentí un desvanecimiento muy fregado, ¿verdad? Y claro, obviamente me dicen, don José, los colombianos, tómese un coñaquito. Entonces lo que se bajó es la altura y no sé qué. Acuérdense que a la altura le llaman soroche en Sudamérica. Imagínense lo que hice, me tomé un coñac, yo que no tomaba guaro. A mí no me gusta el licor, el hard liquor ni la cerveza, y posiblemente me pude haber seguro entrado en un coma diabético porque no tenía una idea de lo que estaba pasando. Me seguí sintiendo mal y ya bajamos. Obviamente me estabilicé un poco cuando llegamos al hotel, un hotelito que está ahí en el puro centro de Bogotá, se llama La Ópera. Yo dormía solo en una habitación, andaba con equipo de filmación en otra. Y me acuerdo que me desperté como a las 4 de la mañana, prendí la luz y no vi. No tuve visión. Pucha, ¿qué es esto? Como que empecé a hacer así y de pronto recuperé la visión. Creo que es la única vez que he perdido visión. Y me asustó mucho. Entonces yo recuerdo que llamé a mi secretaria y le dije, mire, sáqueme una cita con algún doctor, nada recomendado por nadie, búsqueme un doctor
ojalá graduado afuera. Conste que eso, aplaudo la Universidad de Costa Rica y la carrera de medicina, pero quería a alguien y me buscó un doctor que no sé si todavía, pero era el director médico del CIMA, el doctor Miguel Surur, hombre joven, venía a estudiar en Estados Unidos, no sé cuál clínica de Estados Hopkins. Me dio cita y logré tomar un vuelo temprano, me quedé en ayunas, me hice los exámenes y llegué. Perdón, esto es año 2015, 2016. Sí, por ahí más o menos. Okay. 2000, no, hace más de 2015, no, hace más de 10 años, hace unos 15 años. Yo andaba por unos 50 años. Ya. Okay. Entonces, no vi los exámenes, llegué, me dice, ¿qué hay que hacer? Curva glicosilada, yo ni sabía, hágame de todo, triglicéridos. Llegué, el doctor, un tipo muy serio, muy formal, jovencito para mí, pero esos como doctores del tiempo de antes, Miguel, así. Y vio mis resultados y me dice, don José, usted está con una diabetes avanzada. O sea, el tema de prediabetes nunca me... ¿Cómo? Sí, claro, me dice, usted tiene el azúcar aquí en ayunas en 190, no sé cuánto. Y yo le conté lo que me pasó. Bueno, usted estuvo cerca de un coma y todo anda mal, triglicéridos, todo. O sea, el espectro. Yo lo voy a referir a una nutricionista y, don José, nos quedan dos aspectos. Si usted sigue lo que ella dice y los parámetros y la medicación que le voy a mandar, yo continúo con usted. Si usted no está de acuerdo, yo lo refiero a otro médico porque no me gusta perder pacientes. Y a usted lo puedo perder. Fue pucha. Wow. Entonces, yo no tenía todavía a mi último hijo, que es un muchacho de la edad de mi nieta, de 18, 19 años. No estaba chiquito, pero bueno, no quería morirme en ese momento. Fui de una nutricionista, a diferencia de Donald Vega, era una mujer lindísima, guapísima. Sí, hay que dar eso. Yo babiaba viendo a la nutricionista. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque era amiga de mi ex esposa, ¿verdad? Y ella, usted, no, lo voy a volver flaquito y lo voy a envejecer y no sé cuánto. Y me sacaba esa famosa pelota de grasa, que esto es 1 kilo, bueno. Usted es disciplinado, ¿verdad? Le digo, usted está con una persona más disciplinada que usted conozca, porque era deportista. Entonces me puso una dieta que he hecho memoria y no la recuerdo muy bien. Obviamente me bajó el consumo de carbohidratos, pero no era una dieta de comer frutas a las 9 de la mañana, etcétera. Meriendas y todo eso. Todo eso. Sí. La típica dieta, comer como 5 o 6 veces al día y bueno. Pasé de 215 libras, no estaba gordo, estaba muy pochotón, a 190 libras, perdí como 20 libras por ahí. Empecé a verme delgado, yo usaba cola, yo usaba barba, la tenía negra, no como ahora blanca, siempre tenía una voz fuerte, entonces me decían cortezón, grandote, barbudo, así. De pronto empecé a sentirme delgado y, por cierto, tenía un trabajo que viajaba mucho a México. Y me acuerdo que una vez en el aeropuerto me empuja así un mexicano y yo me lo vuelvo a ver. ¿Qué pasa? Y me dice, quítate, pinche flaco. Yo no tenía esa estructura, yo era un bicho. No tan construido como mi amigo Donald, pero sí, un bichote así, la espalda grande siempre, pecho. Y bueno, dije, pucha, me estoy volviendo flaco. Tengo una imagen grabada cuando eran 13 pastillas las que mandó el doctor a una persona que no tomaba nada. Wow. Sí. Y a una que ya ahora hay genérico, por dicha, que era carísima, que era el Nexum, que era para evitar el efecto que me daban todas las pastillas. Entonces me compré una cajita y yo ponía las 13 pastillas. Y yo decía, qué horror, y pasaba viendo eso. Pues el doctor me dijo, deje de estar, usted es psicólogo, deje de estar viendo las pastillas, y no sé cuánto. Y me quitaba y me ponía, y apareció el tema de la metmorfina y la XR, y no la XR, y un día me dio gota. Yo no sabía qué era, estaba yo en México, amanecí como si me hubieran quebrado el dedo gordo del pie. Y era el famoso ácido úrico. Y era el efecto de una pastilla, también para la presión, porque me apareció el combo. Presión alta, todo, triglicéridos. No se me olvida de esa pastilla, a ver si me acuerdo. Era Codiovan 160X. Entonces me quitaron el XX porque eso me desbalanceaba el ácido úrico. Entonces, esa historia es muy sencilla. O sea, entré a la industria fármaco. Pero no como inversionista, sino como consumidor. No, como consumidor, ¿verdad?
como los muchachos que aprenden a manejar, que se vuelven socios de Recope, andan gastando gasolina por todo lado, ¿verdad? Sí. Entonces yo era parte de esa gran industria fármaco médica, ¿verdad? Y bueno, el mensaje era claro. Usted tiene una enfermedad incurable, ¿verdad? Y que si no se cuida es progresiva y la amenaza es usted va a tener que llegar a inyectarse. Entonces, para un psicólogo que no usaba medicinas, que había sido un atleta, ojo a esas dos componentes, ¿verdad? No era el tipo que veía guaro, gordito, vacilón, que comió bocas y guaro, le vino la diabetes. No, no, al atleta le llegó a los 50 años, ¡tan! La campana. El doctor me controló mucho, logré mantener el azúcar a un poquito menos de 100, él me hablaba de Japón. Entonces yo me puse a estudiar un poco y dije, bueno, hay que tirar esta cuestión, ¿sí? No veo cómo revertir esta enfermedad o cómo lograr que el páncreas se ponga a funcionar bien, ¿verdad? Y así seguí, ¿verdad? Tuve mis lapsos ahí hasta que como 8 años después, un día llegué y me dice el doctor, don José. El mismo doctor. El mismo doctor, sí. Yo dormiría más tranquilo y usted también, si usted se inyecta. Hijo de pucha, yo me acuerdo cuando me dijo eso. Y le dije, doctor, para mí sería como, no sé, como algo que va en contra de mi ser. Y vean, José, es que usted se ha cuidado, ha sido muy disciplinado. Llegó un momento en que era mi paciente más disciplinado. Tal vez se ha descuidado un poquito, pero esta vaina avanzó. Y yo me acordaba de mi papá, de mi mamá, de mi tío, las piernas. Digo yo, puedo terminar sin un pie, sin una mano, ciego, ¿verdad? Cuando se queda teniendo una pérdida. Y eso, dije, bueno, lamentablemente, no quise durante un mes. Después le digo, bueno, listo, doctor, me empecé a sentir mal. Ahí sí empecé a tener síntomas importantes que antes no me había percatado. Mucho sueño, mucho cansancio, mucha sed. Recuerdo que tenía en ese tiempo una finca por el lado de los Chiles y yo me iba por San Carlos y paraba donde estaban vendiendo naranjas y compraba un galón de jugo de naranja. 2, perdón. Uno me lo tomaba de ahí a la finca, o sea, en 1 hora. Para orinar, yo siempre decía, viejo cochino, un viejo orinando en la carretera. Yo me bajaba 3 veces de ahí, después a la finca, ya me he bajado 2 veces. O sea, como decía yo, 5 estaciones, ¿verdad? Ya yo estaba cerca de hacer un viacrucis de orinadas, ¿verdad? Entonces, esos síntomas, ¿verdad? Y hay unos mitos también con el tema de la diabetes, la sexualidad, ¿verdad? Que eso lo hablo como psicólogo. Hay 3 elementos en la sexualidad que son poco entendibles, ¿verdad? Que es la impotencia sexual, que es cuando no hay erección, para eso están las pastillas como la Viagra y la Cialis, todo eso que inventaron, que yo las aplaudo porque han dejado matar los rinocerontes y los animales para el tema afrodisíaco, los asiáticos. La no eyaculación, que es otro problema que se da también, que es otro mito que no se habla, que hoy en día parece que los jóvenes lo padecen mucho por el consumo del vape, ¿verdad? Que hago ese anuncio. Sí. Ayer estaba leyendo un artículo de eso, ¿verdad? Sí. Cómo tienen erección y no llegan a la eyaculación y les da una gran frustración. Y eso es un tema del exceso y el trabajo que hace la nicotina saborizada por el vape. Okay. Okay. Y tercero, un tema poco entendible, la libido. La libido, bueno, que eso lo definía Freud. Yo no soy freudiano ni nunca lo fui, pero es esos estímulos sexuales que tenemos para llegar a la erección. Acuérdense que a diferencia del resto de los animales, nosotros somos mucho más sexualizados. Los primates también, ¿verdad? Los delfines parece que también. Pero los demás animales son cíclicos, ¿verdad? En la sexualidad. Es un tema de ritmo biológico, ¿verdad? Entonces, también la diabetes puede dar impotencia, que eso es lo que mucha gente sufre con la diabetes. El hombre que no tiene erección, entonces la Viagra lo ayuda. Lo de eyaculación, una eyaculación ya lo dejé, es otro proceso. Pero la pérdida de libido. O sea, hay una pérdida de ganas en el sexo, en el diabético. ¿Y cuál es la respuesta? Usted la sabe muy bien. Tema de hormonas, ¿verdad? Se baja la producción de hormonas, ¿verdad? Y bueno, me empiezo a inyectar. Mis síntomas eran básicamente aquí, vean, aquí me mordió, yo era animalístico, un cocodrilo y me arrancó el dedo y me lo reconstruyeron, pero esto es post-Donald, ¿verdad? Ya cuando veía donde Donald. Y aquí está, ¿verdad? Lo puedo enseñar cómo
¿Cómo no lo perdí? Pero no tenía problemas en las terminaciones, siempre tenía cosquillas en las uñas cuando me las cortaban, pero un sueño constante, un cansancio evidente y sed. Eran mis 3 síntomas importantes. Yo nunca me levantaba a orinar, ya me empezaba a levantar 2 veces en la noche. Bueno, aterrizamos el avión, esto sigue, y yo inyectándome, hacía menos deporte, mi alimentación era cierta dieta, pero sí, en la finca me echaban tortillas, me daban gallo pinto, y yo era feliz. El desayuno, 2 huevos, gallo pinto, y tortillas, y teníamos cerdos. Eso sí es bueno, a una le gustan los chicharrones. A veces habían chicharroncitos y jale. Y hasta que un día me empiezo a sentir mal y ya yo me inyectaba y resulta que tenía una condición económica importante en ese momento. Después se me vino abajo por un tema de una empresa. Yo me gastaba en la farmacia Roma en Escazú 600, 700 mil colones al mes en medicinas. Wow. Me mandaban las inyecciones más caras, unas, no me acuerdo cómo se llamaban, que era insulina residual, otra que era insulina de choque. Yo tenía cierta resistencia a la insulina también. Entonces, eso no es tampoco, ¿por qué el metabolismo puede ser resistente? Lo he visto en algunos pacientes que tienen enfermedades mentales que son muy atléticos, como manejan la medicación de una manera diferente también. O sea, el cuerpo, el poder del cuerpo hace que, tome ciertas medicinas y las filtre más rápido, no las haga tan residuales, ¿verdad? Hay toda una teoría sobre eso importante. Igual con drogas, barbitúricos, como hay personas que resisten, el tema de los muchachos que dicen, ese carajo es un buen vaso. ¿Por qué aguanta tanto guaro? Hay un tema ahí también de residual. No es que las dosis puedan ser iguales para todas las personas, ¿verdad? No es como las pastillas de desparasitar un perro, que según el peso, sino que en toda esta fármaco que existe, ¿verdad? No hay en realidad, como digo yo, el punto exacto de la medicación. Bueno, con todas las pastillas del mundo, con todos los exámenes, con el doctor Sur preocupadísimo, llegó un momento en que algo se manifestó muy importante. Mi papá murió de un cáncer en los riñones. Fueron mis riñones. Cuando me hicieron un examen en los laboratorios Echandi, el dueño Guillermo Echandi, Memo, que es amigo mío, me dice, Mae, vos tenés unos valores aquí que yo no tengo la máquina para montarlos. Me acuerdo, y a pesar que es mi rival, Páez, se los voy a mandar a Páez, él tiene amigos, nunca he visto nada igual. Entonces, me hicieron otras pruebas de riñón, ya de sangre, y mis riñones prácticamente no funcionaban. Ahí vamos a Donald ya. Deberíamos ir a un corte comercial. Entonces, tengo un gran amigo, uno de mis amigos más cercanos, el doctor Elliot Garita, de quien algún día me gustaría hacer un documental, porque no solo es el hombre que más trasplantes de corazón tiene en América Latina, sino que su apostolado, su fundación, etcétera, es un amigo de primera. Y me dice, Mae, hacete este examen. Estábamos comiendo en un restaurante y venite mañana. Él está en la clínica bíblica. Mae, yo vivo en Escazú, atravesar a San José, como atravesar hoy. Hago un gran esfuerzo, lo hago por Donald. Gracias. Fui. Llegué con los exámenes y Elio es muy vacilón. Cuando uno trae un examen, dice, uy, vienen llenos de sangre. Entonces cogió los exámenes y se quedó muy serio. Y me dice, vos tenés tus cosas listas, tus cosas personales, y te pasará algo. Digo, ¿qué me estás hablando? Es que tus riñones han colapsado, prácticamente, y la medicación y todo lo que te están dando es lo único que se puede hacer. Me acuerdo que me dijo, lo único que te digo ahorita es pasar a punta de ensaladitas y carne, quítate ahorita muchos carbos, ¿verdad? Porque la cosa es seria. Yo no te veo a vos pegado a una diálisis porque te conozco. Si hay que hacerte un trasplante de riñón, yo te colaboro, no que sea, pero no te voy a hacer 10 trasplantes de riñón porque esto es muy delicado. Me acuerdo que ese día estaba sentado ahí donde está la soda de la antigua clínica bíblica. Arriba están ahí los cuartitos de antes, y ahí nací en uno de esos. Digo, me acaban de decir que me voy a morir, estoy enfrente donde nací. Y tenía a mi hijo pequeño de 6, 8, 9 años, ¿verdad? Digo yo,
que era mi feria, ¿cómo voy a dejar un chiquito? Tengo mis nietos, pero tienen sus papás, ¿cómo voy a dejar este chiquito? Digo, claro, ¿qué hago por él, verdad? Me fui a la finca y le conté a mi hijo Mauricio, al mayor, creo que papá y yo me voy a tener que ir de este mundo, ¿cómo está la cosa? No, papá, no sé cuánto. Entonces me dice, la diabetes se cura. Le digo, Mauricio, estás hablando a un psicólogo, fisiólogo, por favor, o sea, se le ha muerto tanta gente. Me dice, papi, hay una persona que cura la diabetes. Y como mi hijo le gustan mucho las cosas indígenas, yo lo metí en eso. Digo, vea, Mauricio, no me vas a llevar donde un chamán a que me metan ayahuasca, ni como un amigo que tenía cáncer y se tenía que tomar los orines porque un carajo le dijo que eso era. No voy a hacer nada de eso. Me dice, papá, es que voy a hablar de los precios de dólar. Yo soy como un papel clarito, ¿no? Entonces llego yo y me llama Donald Vega y no está, y él cuesta mucho que atiende en la casa y... cuando a uno le dicen que uno se va a morir y tenía ese chiquillo, digo, bueno, está bien, yo te voy a pagar el tratamiento. Mauricio es muy agarradillo en sus platas y sus carajadas, y bueno, le agradecí, está bien. No se me olvida, un jueves yo me fui para la finca, no tenía buena señal, solo, no me acuerdo, habían puesto una torre Movistar por ahí, entonces nos pegábamos en cierto lugar. Y el miércoles lo llamo, me dice, papá, estamos para mañana. Le digo, yo no quiero ir. Me dice, papá, yo no sé si usted se quiera morir o no. Yo no voy a perder $500. Le digo, ¿cómo le cobraron $500? Está totalmente trastornado. No, papi, es que don Donald cobra 500 por un tratamiento, no por una cita. Le digo, madre, pero es mucha plata, güey. Bueno, papá, yo no voy a perder esa plata en una discusión. Bueno, yo voy a ir. Si no hubieran sido los 500, le hubieras cobrado 100. Yo estaría muerto. Sí. Entonces era un tratamiento. Y me acuerdo que llegamos a un apartamento en Escazú, no tenía Kilosophy, no era lo famoso que es ahora. Me salió un hombrón grandísimo, tenía músculos hasta en los cachetes, vestido de médico y descalzo. Digo yo, ¿cómo este carajo me tiende descalzo? A mí, qué raro. Bueno, yo no soy de complejo. Me senté con él y empezamos a hablar, le di mis exámenes y duramos 3 o 4 horas. Ya empezaron los $500 a bajarse porque eran largos la cosa. Y me fue explicando una teoría de la A a la Z. Bueno, yo me precio de que he sido estudioso y científico, me llamó la atención. Como dicen, no le compré del todo la cosa, pero digo, bueno, vamos a tratar. Eran los famosos 10 pasos, si mal no me acuerdo. Había que andar descalzo por la atracción de la tierra, regular las horas de sueño, importantísimo, y quiero hablar en un segundo de eso. Yo como psicólogo y fisiólogo, sí. La teoría de Donald, sí, no es una hipótesis, es regular ese ritmo que un griego llamado circadio fue el primero que lo descubrió. Por eso les llamábamos ritmos circadianos o ritmos biológicos, fisiológicos. Ahí está el sueño, el hambre, hasta el ritmo sexual un poco, la menstruación, etcétera, ¿no? Y Donald era partidario de acostarse una hora, no me acuerdo, creo que eran las 10 de la noche. Este carajo se acuerda, no eran como las gallinas. Y yo he sido muy nocturno, yo soy muy dado a acostarme a las 11, 12, 1 y despertarme 6, 7, 8. Pero sí estoy clarísimo, que el sueño es lo primero para cualquier tratamiento. Así es. Cuando bajamos el metabolismo, ¿verdad? Nosotros no somos como los osos que hibernan, que logran bajar el metabolismo al mínimo por meses. Nosotros lo bajamos en la noche, por eso la gente, me voy a resfriar. Estamos bajando el metabolismo. Recuperamos todo. Para las enfermedades mentales es lo número 1, antes que una medicación, es el sueño. Dormir 8 horas profundamente. De hecho, uno evidencia mucho cuando una persona tiene enfermedad mental, hablan mucho, traquean dientes, están en un estado de ansiedad aún durmiendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de dormir 8 horas. Y bueno, se ha descubierto que del lado izquierdo es lo mejor por un tema de corazón. Entonces, Donald me dice, usted tiene que dormir, y viene algo el agua fría, el hielo, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención, porque yo era de agua tibia. Y entonces yo en la finca, si se jodía el calentador, o sea, no iba a la finca. Era una estupidez, ¿verdad? El agua fría. Y me acuerdo que entonces me decía, no, una tina, les voy a contar una anécdota. Yo me fui a la finca y lo que tenía era un estañón. Y compraba media marqueta de hielo y le echaba el estañón y me metía en el estañón. Era como un vacilón, como esos. El frío, maravilloso, ¿verdad? La primera sesión que me acuerdo que me decían una vez, comience con una palangana y meta la cabeza con hielo. Y yo
no solo hacía eso, sino que metía las manos, que aquí obviamente en estas terminales donde menos grasa tenemos, donde más frío sentíamos, Duro. y sentíamos la señal obviamente que nos mandaba el frío. Importantísimo para el trabajo con la grasa en el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, las otras de Donald, era muy purista, sí me acuerdo y sí, me imagino que lo sigue siendo. O sea, era muy estricto en sus cosas, que me acuerdo que edulcorante no use tal, use stevia, y era todo como estrictísimo, ¿no? Que no comiera cierto pescado porque era contaminación, y no sé, me acuerdo si el maní. De hecho, mi hijo se hizo cetogénico y era igualito, y mi nuera. Bueno, y yo empecé, y llegué a la finca con el hielo, se acabaron las tortillas, se acabó la harina de un momento a otro, y empecé, ¿verdad?, a comer proteína. A los 5 días me levanto en la mañana y siento algo que nunca había sentido. Como una cosa en los dientes, algo feo. Pucha, era que el azúcar se me había bajado completamente. Y yo nunca tuve la hipoglicemia esa, los bajonazos de azúcar, nunca. Uh-huh. Entonces era algo que es importante hablarlo siempre, Donald. Nosotros tenemos no solo memoria de los eventos, sino memoria de cosas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las personas que tienen, por ejemplo, una úlcera donde sienten algo, uy, me va a ir un dolor de úlcera. Yo no lo tengo, pero tienen lo que, por ejemplo, los epilépticos tienen un aura que les avisa, claro. ¿no? Sí. Los bipolares empiezan a sentir ciertos niveles de hiperactividad. En el cuerpo sentimos cosas. Yo no había tenido eso, entonces no tenía memoria, como se tiene memoria del dolor también. Las mujeres, me va a venir la menstruación porque tengo un dolor aquí. Imagínense que nosotros viene un dolor como hombres, ¿qué hacemos? Vamos a un hospital. Entonces yo no había tenido memoria de eso, o sea, no se me había bajado el azúcar y siento una cosa rarísima. Obviamente yo andaba en la cuestión y me tomo. Estaba en 85 o 80. Dos cosas, una. Yo recuerdo que le había dicho, José, esté listo porque en 3, 4 días va a empezar a haber reacción saliendo de mi casa, ¿verdad? Sí, claro. Y lo segundo, en cuanto habíamos empezado glicemia, en el momento de empezar. Yo amanecía, bueno, con tantas inyecciones y todo, yo no bajaba de 140, 150 de la mañana. Listo. Sí, no, ¿cierto? O sea, Donald, me lo digo, cuidado, pero es lo que les digo, me pareció que aquel hombrón alto, descalzo, eminente y todo, me estaba, como digo yo, vendiendo una idea que yo quería saber si era cierta. Y bueno, la voy a hacer. Pero no estaba tan crédulo, ¿verdad? Con todo. Y me acuerdo que en eso logré tener señal y le puse un mensaje, Donald, y no era tan famoso y me atendía cada rato. Le digo, Donald, igual yo lo atiendo cuando usted quiera. Siempre. Él siempre ha sido una persona muy especial conmigo. Yo le digo que ha sido un ángel conmigo. Dios tiene ángeles. Y a mí me mandó este ángel tan grandote y tan fornido, pero que en ese momento, si no, yo no estaría aquí. Tengo claro mi testimonio. Entonces me dice, don José, hágame un favor, hay frutas, hay una finca. Sí, fue lo poco que hablamos. Cómase un par de frutas, tranquilo. Y hágame un favor, pruebe y no se inyecte en la noche. Yo me inyectaba 2 veces al día. Pucha, eso me daba miedo a la inyección. A pesar que yo no quería inyectarme, ya yo era inyecto dependiente, digámoslo así. Claro. Entonces, recuerdo que me como las frutas, siento obviamente cómo me mejoro, y obviamente había un banano que el veneno del diabético, súper azúcar, ¿verdad? Y, o sea, me acuerdo, un banano, un pedazo de papaya. Nosotros sembrábamos de todo, éramos autosuficientes en la finca. Me sentí mucho mejor, pasé el día. Igual, el estañón de agua fría, solo proteína, los chicharrones, teníamos esas comidas de chicharrones que me daban en la finca, esos cerdos criollos que teníamos ahí, y lo me inyecté en la noche. Al día siguiente, me tomo el azúcar y estoy en 95. Pucha, primer día sin inyectarme, ya tuve una hipoglicemia y empecé a mejorar. Hasta que, como digo, yo tenía recursos, me daba el lujo cada mes exacto de hacerme la batería de exámenes. Pasé 2 semanas, par de preguntas más a Donald y fui y me hice una batería de exámenes. Llegué donde el doctor Sur y desde que me vio cuando entré me dice, don José,
hombre, está más delgado. A pesar que usted no era gordo, lo veo, pero diferente. Y le puse los exámenes. Y recuerdo que se puso a verlos y me dice, estos no son sus exámenes, son mis exámenes. O sea, un cambio metabólico. Qué bueno. En un mes, del cielo a la tierra, es que era un mes. O sea, lo mío no es, ay, que estoy gordita, que me voy a dejar 1 kilo, que me voy a pegar la talla, o estoy gordo, panzón, y la mujer ya me ve muy panzón. No, era un tema de vida o muerte. Eso es lo importante en esto, ¿no? En un tema de vida o muerte. Y te puedo dar testimonios de eso, ¿verdad? Cómo yo he logrado que alguna gente, yo le mandaba pacientes a Donald, algunos no querían ir, pero otros me hacían caso después. Entonces, me acuerdo que el doctor era fiebre de los Dodgers y ese día jugaban ahí las semifinales de los Dodgers y me dice, no sé, me tengo que ir a las 6:30, la cita también a las 5. A las 8 de la noche estábamos él y yo ahí en la computadora viendo el frío, la criptogénesis, o sea, y el doctor me dijo algo, José, yo tengo una silla que la tiene Costa Rica en la Asociación Mundial de Medicina, que es un gran honor, y en el último congreso, nos invitaron 3 médicos a un auditorio de 500 personas que habían organizado a todos los mejores médicos del mundo para hablarnos de la reversión o la posibilidad de que el páncreas volviera a funcionar bien, etc. O sea, en otras palabras, nunca me lo dijo, pero que la diabetes se curaba. Y José, ¿sabe cuántos fuimos? Llegamos 11 médicos. Wow. Más. Nadie quería ir. Wow. Entonces, a ver, hay algo muy claro. La diabetes tipo 2 se cura. El problema no es una enfermedad que se haya demostrado que venga en el genoma y podamos transformar el genoma. El problema es que heredamos páncreas que no aguantan la adicción a los azúcares, sí, porque no estamos diseñados para eso. Esa es mi teoría ahora, con el respeto de Donald, porque no me he leído el libro. Pero yo llegué a esa conclusión. Es más, el doctor solo me dice, le voy a pagar un examen, don José. Un examen para ver su cantidad de insulina y un examen para ver hormonas. Y él me los pagó. Y me dije, es increíble. El doctor Miguel Helios Garita, gran amigo mío, me dice, José, te están curando la diabetes, pero te vas a morir del corazón con esa cantidad de grasa y sal. Bueno, hoy en día personas muy allegadas a él hacen la dieta keto y él la respeta mucho, ¿verdad? Entonces... Él nos manda pacientes. Él les manda pacientes, sí, ¿verdad? Entonces, a ver, el tema es, puedo darles este testimonio de la manera más sincera, aún con cifras, cosas privadas con Donald, etcétera, pero son reales, ¿verdad? Entonces, me meto a estudiar no como un doctor en nutrición, sino como un fisiólogo, a trabajar un poco, a leer un poco sobre las condiciones. En los últimos meses logramos ver también que el suprimir los azúcares, a lo que hemos llamado cetogénesis. Mi keto es un tema, ketogenesis un poco en inglés, un poco de moda, pero la dieta que más adelgaza. Y posiblemente donde la clínica sea más famosa de Donald. Pero Donald es una persona, y se me olvidó decirle algo sobre Donald, que lo quiero decir ahorita. Algo privado de él. Me dijo, José, yo voy a montar una empresa y sé que me va a ir muy bien. Había un doctor que hacía competencia, que salía en Canal 7 para arriba y para abajo, y tenía una cuestión que había, me dice, pero yo tengo sobre la diabetes algo personal y muy especial. Mi papá y mi mamá eran diabéticos. Mi mamá siguió mis consejos y está bien, y mi papá falleció. Entonces yo me acuerdo que ese testimonio me impactó un poco también de Donald, ¿verdad? Y bueno, yo en realidad cambié mi vida. Obviamente sí perdí mucho peso, ¿verdad? Porque a pesar que perdí también masa muscular, un día peso 170 y pico libras, de haber perdido unas 20 libras más. Conste, nunca fui vanidoso. Yo no soy de estar siendo un espejo, ni el bracito, ni nada. No, yo era un torón inmenso.
Con las mujeres yo siempre decía, yo no soy lindo, pero soy masculino, ¿verdad? Pero de pronto de verme flaco, me convertí en un hombre delgado, digámoslo así. Me veo con mis compañeros de colegio a nuestras edades, cumplimos 50 años de graduados y yo soy de los que estoy mejor, ¿verdad? Obviamente sé que irradio salud, ¿verdad? Y tengo que confesarles algo. No me volví a hacer exámenes de nada. Me cansé. Primero no tengo ya plata, mis inversiones en laboratorio, mis inversiones en médicos. Otra vez volví a ser un tipo natural en mis cosas. En una ocasión, al hacer que la presión alta, me fui a hacer un examen para manejo y me dice la doctora, que era muy coquetilla, me hablaba mucho de mi hijo. Me dice, ay, su hijo un día se quitó la camisa enfrente mío, qué cuerpo. Y yo, me quito la camisa, usted todavía tiene buen cuerpo y no sé qué. En eso me dice, ¿usted anda medicado? Cuando me tomó la presión, digo, ya me volvió la presión alta. Le digo, ¿por qué? Me dice, anda la presión muy baja. O sea, elementos, ya no hablemos de un tema de insulina, hablemos de un tema de presión, hablemos de un tema de sueño, hablemos de un tema, sinceramente, o sea, hormonal, ¿verdad? Yo considero que me volví un hombre unos 15 años metabólicamente menos, ¿verdad? En todo, ¿verdad? En todo. Y bueno, creo que esa es mi experiencia, lo que les puedo contar. Solo voy a aportar 2 cosas. Me llama mucho la atención, bueno, me metí a estudiar la cetogénesis. Algunos dicen que fue una casualidad en un hospital de enfermos mentales, sobre todo en Europa, con los epilépticos. Se acabó el trigo, que era lo que les daban, les empezaron a dar pura proteína, empezaron a mejorar. De hecho, tengo una colega, una psicóloga en Francia, que me ha mandado datos que en un hospital donde con 100 esquizofrénicos y bipolares internados, que no se lograba nada, empezaron la cetogénesis y el 60% están fuera del hospital en este momento. Impresionante. O sea, impresionante. Y algo más delicado, que yo le dije a Donald, eso es lo que debíamos meternos. El tema del cáncer. A ver, Donald es muy científico. Yo soy más de la escuelita, de la conversación. Di clases en la universidad también, en profesión, pero ¿cuál es el principio del ser vivo? ¿Ok? Nacer, alimentarse, crecer, reproducirse, perpetuar la especie y morir. Es el principio de una planta, de una ballena y del ser humano. Que alguien me diga, a ver, yo soy gay y no quiero tener hijos, yo lo respeto. Pero digamos, estoy hablando del principio biológico. Yo no soy gay, pero también con mi esposa no quiero tener hijos, o sea, no quiero perpetuar la especie, lo respeto. Pero no es el principio biológico. Tenemos que perpetuar la especie sobre la Tierra. Ok, ¿cuál es el componente número 1 de un ser vivo? Es una célula. Todos lo estudiaron en biología, desde que están en la escuela. ¿Cuál es el principio de la célula? Nacer, alimentarse, no pueden crecer sino reproducirse. A ver, nacer, alimentarse, crecer, reproducirse, perpetuar la especie y morir. Entonces las células cancerosas llevan ese principio. ¿De qué se alimentan las células cancerosas? De azúcares en el cuerpo. Y esto no es una hipótesis, esto está probado. Entonces, las personas que tienen cáncer, al entrar en cetogénesis, no es que se le quitan los tumores que tienen aquí, no, los tumores hay que operarlos, o sea, hay que eliminarlos, pero se detiene el avance del cáncer. Entonces la cetogénesis es un tema que ayuda obviamente a la pérdida de peso como número 1 para tema de salud, de estética. Verán que yo he empezado a ver en este país cómo ha avanzado la obesidad. Ayer fui a un Walmart y me puse a ver y vi 3 muchachas de esas que deben tener una talla 80 en el estómago, unas grandes panzas, muchachas de 16, 18 años. Un nivel de obesidad que no veía antes. Y de veras, yo quisiera acercarme y decirle, mire, yo le puedo ayudar, ¿verdad? Y no creo que sea Donald. Donald hace un trabajo excepcional en un núcleo de gente, pero debería ser el Estado también.
no te he contado algo. Los Ensenai, y aquí está el primer problema de la niñez en Costa Rica, se llaman los cereales. Así y hay una es. historia que estudié que no te la he contado, la del cornflakes en los Estados Unidos y Mr. Kellogg's. Ah, sí, sí. Después de la Primera Guerra Mundial, los gringos quedaron flacos y había poco trigo. Acuérdense que el norteamericano no come maíz. El maíz es el cereal número 1 para el pollo, para el engorde del ganado. Por eso la carne gringa es espectacular, porque logran marmoleo a base de maíz. Los convierten en gordos, tienen más grasa. El cerdo y el pollo. O sea, es el cereal de la alimentación mundial. Algunos países en Italia alimentan las gallinas con trigo, etc. Pero el maíz, entonces, los gringos no comen maíz, así como los europeos, prácticamente no. Los italianos comen una cuestión que se llama polenta de maíz una época del año. Pero en el mundo el maíz es americano, ¿verdad? El cereal americano y de nuestros indígenas. Entonces, Mr. Kellogg's sabe que hay un problema en los Estados Unidos. Los gringos no les gusta ni a las gringas ser flacos. O sea, big ones. O sea, el orgullo del gringo es ser grande y no grande altos, gordos. Y vean los cubanos que se fueron para Miami y todos se volvieron unos tipos gordos, grandes, ¿verdad? Son como... Vean a las gringas. En Estados Unidos no hay tanto poner Teresas, postizas ni fondillos. La gringa es grande, es voluminosa. Vean las muchachas que vienen aquí. Son grandotas, machotas. Por ahí ves una gringuilla flaquita o como como las chiquillas ticas que se ven de ser flaquitas con las tetillas paradas y un culillo parado. No, son grandotes y grandotas. Y ese pueblo quedó flaco. Hay que engordarlo, no alimentarlo. Y Mr. Kellogg's hizo una explosión del maíz, como se había hecho el popcorn, y hizo flakes, hojuelas de maíz, cornflakes. No tenían azúcar. Y le propuso al Departamento Alimentario de los Estados Unidos que él tiene una forma de engordar. Y vendió la idea, y la publicidad de Mr. Kellogg's fue gratis, fue patrocinada y subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos para que la gente empezara a comer flakes, cornflakes. A los chiquitos no les gustaba porque tenía azúcar, entonces se inventaron The Tiger y le pusieron azúcar, y esas eran las hojuelas de maíz azucaradas, conocidas nosotros como sucaritas en español. Y después, para que a los chiquillos les gustara más, Fruit Loops, o sea, azules, rojas, anaranjadas, con colores. Bueno, aquí se hicieron industrias muy importantes. En cuenta está, por ejemplo, la Pozuelo, Andrés Pozuelo, que hizo su fábrica de cereales. ¿Y en qué paró Costa Rica? El Censenai, los comedores infantiles, entraban bolsas de cornflakes, pero estos, de los Fruit Loops, sin marca. Las naranjitas y no sé qué. Y a los chiquitos les empezaron a dar eso. O sea, los empezaron a inducir a ser diabéticos muy pronto. Donald, yo no sé si vos, pero un día de estos en Google me metí y dice que en Costa Rica, que el estándar mundial anda un 10, un 12% de la población mayor es diabética, ya inclusive en China, donde no tenían ese problema. Y búsquenlo en Google. En Costa Rica anda entre un 13.8% mayores de 30 años. Eso es seriosísimo. Tenemos unos índices de salud maravillosos. Por ejemplo, en Costa Rica, el tema de que tenemos esperanza de vida, hay una contradicción en estadísticas, que en Costa Rica se eliminó la mortalidad infantil. Y es un tema estadístico. Y entonces ensucia la estadística, claro. En Costa Rica se muere un chiquito en el hospital de niños y cae la extra. No, la extra no, ya la cerraron. CRO y el otro y toda la carajada al médico va preso. Mala praxis, se murió un chiquito. Perdone, en Italia, en Estados Unidos, en Francia se mueren niños. Aquí no se mueren ya en los hospitales. No hay mortalidad infantil. Entonces subimos la esperanza de vida. Pero hay algo. Tenemos índices maravillosos. Pero en diabetes somos uno de los peores. Me decía alguien que México está peor. No lo sé. Sí, somos peor, sí. Uno de los peores países del mundo. Uno de los peores países del mundo. De esos páncreas no aguantan. Imagínense, del Censenai, chiquitos de 2, 3 años, esas tasas. Le voy a contar algo. Yo contribuí en algo por debajo. Ya eliminaron los cereales en los Censenai en la mañana.
Volvieron a darles huevito, claro, les dan pinto, no importa. El frijol es una proteína, algo ayuda. Es decir, no podemos hacerlos cetogénicos a los niños, pero sí podemos, pero digamos, no sería un cambio monstruoso, ¿no? Pero por lo menos el cereal, y yo le digo a la gente, el que es diabético, el principal veneno de un diabético son los cereales. Así es. Y nada de la avenita light, no. Es lo primero que hay que eliminar. Los jugos de frutas y los cereales en la mañana. Don José, es impresionante lo que estamos viviendo, los niveles de obesidad en los niños, hígado graso, diabetes. De hecho, uno de los podcasts que grabamos es cómo podemos apalancarnos entre todos para hacer un cambio en la sociedad, y de hecho ya yo hice una propuesta en la caja. Vamos a ver si avanza. Entonces, don José, de verdad, muchísimas gracias por el testimonio. A mí me encantaría poder quedarnos. Yo pensé que llevamos 10 minutos, ¿verdad? Y vuelvo a ver el reloj, no volamos. Y de verdad, muchísimas gracias, porque este testimonio, tanto el que habíamos grabado una vez, como estoy seguro que esto va a darle a la gente el 4-minute mile. El saber que hay algo que sí se puede hacer, sí, porque alguien lo ha hecho antes. ¿Me deja hacer publicidad para terminar? Adelante. Le decía a Donald que me he dedicado mucho a trabajar con una planta que se conoce desde el tiempo de los mayas, porque les quiero decir algo. Yo creo en la cetogénesis, no para hacerle publicidad a Kilosophy. Hay demasiadas mentiras en internet. De aquí se cura la diabetes, toma eso. Es más, ahí sale hasta un banano. Digo yo, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Nosotros sí trabajamos una planta que se llama insulina vegetal. En el reino botánico hay 640 plantas que tienen el componente. De hecho, lo tiene el clavo de olor, lo tiene la canela, el árbol del candelillo, las hojas de níspero. Ok. Por eso muchas señoras dicen, ¿vieran cómo me ha bajado tomando canela? Ok. La moringa inclusive tiene el componente de insulina. Pero hay 14 plantas específicamente, hay 3 endémicas de Costa Rica que tienen el componente de insulina como su principal elemento, por eso se llama insulina vegetal. Entonces nosotros, si a alguien le interesa, no se va a curar de la diabetes con insulina. Yo respondo, no, pero si usted se toma el té en la mañana y no consume un desayuno con carbohidratos, va a pasar desde que se acuesta hasta el almuerzo, que se come el arrocito, un periodo de su cuerpo, digámoslo así, entre comillas, no entrando en cetosis, pero ayudándole en low carb, ¿verdad? ¿A dónde lo consiguen? Con nosotros directamente. ¿Hay alguna página? Sí, hay una página, se llama Muisca. Muisca es el nombre que le decían los indígenas mayas. Los mayas lo usaban para curar la sangre. Okay. Curaban la disentería, paraban la menstruación de la mujer, pero curaban la sangre. Y de hecho, cuando llegaron los españoles, esa planta fue lo primero que se llevaron a un herbario en España y está registrado en México como una planta. En México está registrado como una planta que cura la insulina. La diabetes. La diabetes. Muisca, M-U-I-S-C-A. En Muisca, Facebook, en Instagram, en Facebook. En Facebook y en Instagram. Bueno, sí, a mover eso, porque es una buena. Eso ayuda. Sí. Eso ayuda. Más les puedo contar, yo no la estaba tomando. Y el mes pasado empecé, pues yo tengo las plantas, sea las hojas de la planta o el té, que lo deshidratamos, son 5 hojas de té, es una dosis bien fuerte. Hace un color, para los liguistas no les gusta, pues hace un color morado, pero como digo yo, tómeselo y se traga a los apricistas. Y es una planta endémica, yo la encontré en Corcovado, en Puerto Jiménez, y hay cantidad de señoras que tienen la matica, ¿verdad? Entonces muchos nos preguntan para cómo hacerlo. Es una infusión de té de 5 hojas, ¿verdad? Y funciona. Esa es no vine a hacer publicidad, pero es un coadyuvante, sobre todo a regular. Me decía un expresidente, gran amigo mío, de la cooperativa Dos Pinos, amigo Bernardo Macaya, digo el nombre, a mí no me gusta hacer. José, yo tengo 14 años de tomarla, soy diabético y me reguló completamente los picos en la mañana. Dejé de amanecer alto. Entonces, digo yo, son testimonios. Pueden ver en la página de nosotros, hay Muisca de insulina vegetal, no sé, 500 personas que dicen que se curó la diabetes con eso y que no, o sea, no es cierto. Ayuda, pero es indispensable la eliminación de los carbos, especialmente en el desayuno y sobre todo, en el peor de los casos, hacer una dieta low carb. Correcto. Ok. Don José, de verdad, placer habernos encontrado nuevamente acá y muchísimas gracias por el testimonio. Ya lo saben, si usted conoce a alguien que cree que pues necesita esperanza de que hay cosas que se pueden hacer en su salud y no todo está ya decidido,
Entonces, tal vez quiera compartir este episodio. Y por supuesto, nos puede seguir en la página de Philosophy en YouTube y buscar los diferentes episodios en podcast Bienestar al Descubierto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Donald, por la invitación. Gracias a vos. Hablemos un día. Déjeme, estoy metiéndole duro al estudio sobre el tema de la cetosis y la cetogénesis en el cáncer, que es otro elemento. Hagámoslo. Eso es tremendo, ¿no? Muy bien. Gracias. Nos vemos en la próxima.